La Biblia, profetas antiguos. Josué, capítulo 10. Victorias sobre los reyes del mediodía. Sucedió pues que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había consagrado al exterminio, y como había hecho con Jericó y su rey, así hizo con Ai y su monarca, y que los habitantes de Gabaón habían firmado paces con Israel y vivían entre ellos, se experimentó un gran temor, porque Gabaón era ciudad grande como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos sus hombres aguerridos. En vista de ello, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Yafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: subid a mí, ayudadme y batiremos a Gabaón, porque ha hecho paces con Josué y los hijos de Israel. Reuniéronse pues y subieron los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ellos y sus ejércitos, y acamparon frente a Gabaón y la combatieron. Los gabaonitas enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no retires tu mano de tus servidores, sube pronto a nosotros y sálvanos y ayúdanos, pues se han coligado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Entonces Josué subió de Gilgal acompañado de toda la gente de guerra, todos los guerreros más valientes. Y Yahvé dijo a Josué: no los temas, pues los he entregado en tu mano, ninguno de ellos resistirá ante ti. Josué llegó a ellos de improviso, tras haber subido desde Gilgal toda la noche. Yahvé los conturbó a la vista de Israel, de suerte que les infligió en Gabaón grave derrota, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y les fue batiendo hasta Azekab y Maquedat. Ahora bien, sucedió que cuando huían ante Israel y se hallaban precisamente en la bajada de Bet-Orón, Yahvé lanzó contra ellos desde el cielo grandes piedras hasta Azekab, y murieron, resultando más numerosos los que murieron a consecuencia del pedrisco que los muertos a espada por los hijos de Israel. Entonces, el día en que Yahvé entregó a los amorreos en las manos de los israelitas, Josué habló a Yahvé y dijo a la vista de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito en el libro del justo? Y paróse el sol en medio del cielo, y no se dio prisa a ponerse casi un día entero. No hubo como aquel día, ni antes de él, ni después de él,
cuando Yahvé atendió a la voz de un hombre, pues Yahvé peleaba por Israel. Luego Josué con Israel entero tornó al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá, y se lo anunciaron a Josué diciendo: «Han sido hallados los 5 reyes, están escondidos en la cueva de Maquedá». Dijo entonces Josué: «Rodad grandes piedras a la boca de la cueva de Maquedá». Rodad grandes piedras a la boca de la cueva y colocad junto a ella hombres que la guarden, pero vosotros no os detengáis. Perseguid a vuestros enemigos y picadles la retaguardia. No los dejéis penetrar en sus ciudades, porque Yahvé, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Y sucedió que, cuando Josué y los israelitas acabaron de infligirles una muy grande derrota, hasta aniquilarlos, y los fugitivos habían escapado de ellos y penetrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo regresó sano y salvo al campamento, junto a Josué, en Maquedá. Nadie movió ya su lengua contra los hijos de Israel. Dijo entonces Josué: «Abrid la boca de la cueva y sacadme de la cueva a esos 5 reyes». Hicieronlo así, y le sacaron de la cueva a aquellos 5 monarcas: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y ocurrió que cuando hubieron sacado a aquellos monarcas ante Josué, llamó Josué a los israelitas todos y dijo a los oficiales de los guerreros que le habían acompañado: «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Acercáronse en efecto y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Díjoles entonces Josué: «No temáis ni desmayéis, cobrad ánimos y sed fuertes, porque así ha de tratar Yahvé a todos vuestros enemigos con quienes peleéis». Después de esto los vapuleó Josué hasta hacerlos morir, e hízolos colgar en 5 árboles, y estuvieron colgados de los árboles hasta la tarde. Al tiempo de ponerse el sol, dio órdenes Josué y los bajaron de los árboles y los arrojaron en la cueva donde se habían ocultado, colocando luego sobre la boca de la cueva grandes piedras hasta hoy mismo subsistentes. Aquel día Josué conquistó Maquedá y la pasó a filo de espada, así como a su rey, y consagró al exterminio a ella y a cuantas personas en ella estaban, sin dejar superviviente, e hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. A continuación pasó Josué y con él todo Israel de Maquedá a Libnah y la combatió. Yahvé la entregó igualmente con su rey a manos de Israel, quien la pasó a filo de espada, así como a cuantas personas en ella había, sin dejar allí supervivientes, e hizo con su rey como había hecho con el de Jericó. Después pasó Josué acompañado de todo Israel de Libnah a Laquis, y acampó junto a ella, y la combatió. Yahvé entregó a Laquis en poder de Israel, que la conquistó
al segundo día y la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella, lo mismo que había hecho con Libnab. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y su pueblo sin dejarle superviviente. Después Josué e Israel entero con él pasó de Laquis a Eglón y acamparon junto a ella y combatieron. Aquel mismo día la tomaron y la pasaron al filo de espada, y a cuantas personas en ella existían, la exterminó aquel mismo día, lo mismo que había hecho con Laquis. A continuación Josué, acompañado de Israel entero, subió de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Apoderáronse de ella y la pasaron a filo de espada, así como a su rey, todas sus ciudades anejas y cuantas almas en ella había, sin dejar superviviente, exactamente lo mismo que había hecho con Eglón. Consagróla al exterminio con cuantas personas había en ella. Luego Josué y con él todo Israel se volvió contra Debir y combatió contra ella, apoderóse de ella así como de su rey y todas sus ciudades anejas, y las pasaron a filo de espada, y consagraron al exterminio a cuantas personas en ella había, sin dejar superviviente, conforme había hecho con Hebrón. Así hizo con Debir y su rey, y tal como había hecho con Libnab y su monarca. Así batió Josué todo el país, la montaña, el Negueb, la llanura, las vertientes y a todos sus reyes, sin dejar superviviente, y consagrando al exterminio a todo ser vivo, conforme había ordenado Yahvé, Dios de Israel. Batiólos Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y todo el país de Josén, hasta Gabaón. Josué conquistó a todos los reyes y su tierra de una sola vez, pues Yahvé, Dios de Israel, luchaba por éste. Después Josué e Israel entero con él regresaron al campamento a Gilgal. Y aquí termina el capítulo 10. Capítulo 11. Conquista del norte de Canaán. En cuanto Yabín, rey de Asor, tuvo noticia de lo ocurrido, envió aviso a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes situados al norte en la montaña y en la estepa al sur de Kinarot, y en la región baja y en las colinas de Dor, por el poniente, y a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los pereceos, a los jebuseos en la montaña y a los higüeos del pie de Hermón, en el país de Mispap. Salieron pues ellos con todos sus ejércitos, un pueblo numeroso tan abundante como la arena que hay a la orilla del mar, con caballos y carros en gran abundancia. Coligáronse todos aquellos reyes y fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para luchar contra Israel. Dijo Yahvé a Josué: no tengáis miedo de ellos, pues mañana a estas horas yo los entregaré a todos ellos muertos ante Israel. Desjarretarás sus caballos y a sus carros de guerra darás fuego. Y, en efecto, Josué y con él todos los guerreros llegaron de improviso contra ellos junto a las aguas de Merón, y cayeron sobre ellos. Yahvé los entregó en mano de los israelitas, quienes los batieron y persiguieron hasta Sidón, la grande,
hasta Misfot Mayim y hasta la vega de Mispet al oriente, y los atacaron hasta no dejarles superviviente. Josué hizo con ellos según le había indicado Yahvé, desjarretó sus caballos y pegó fuego a sus carros. Entonces volvióse Josué y se apoderó de Asor y mató a espada a su rey. En verdad, Asor había sido antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Y mataron a filo de espada a cuantas personas había en ella, consagrándola al exterminio, sin que quedara un alma, y Asor le prendió fuego. Y a todas las ciudades de estos reyes, así como a todos sus reyes, los cogió Josué, los pasó a filo de espada, consagrándolos al exterminio conforme Moisés, siervo de Yahvé, había ordenado. Sin embargo, Israel no incendió a ninguna de las ciudades que habían quedado en pie sobre sus alturas, con la sola excepción de Asor, que Josué quemó. Los hijos de Israel se apoderaron de todo el botín de estas ciudades y del ganado, pero pasaron a filo de espada a todas las personas hasta aniquilarlas, sin dejar una sola alma, tal como Yahvé había ordenado a Moisés, su siervo. Así había mandado Moisés a Josué, y así hizo Josué, sin omitir nada de cuanto Yahvé a Moisés había ordenado. Conquistó pues Josué todo aquel país, la montaña, el Negev entero, todo el país de Gosén, la zona baja, la Arabab, la región montuosa de Israel y sus partes bajas, desde el monte Pelado que sube hacia Seir y hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, y prendió a todos sus reyes a quienes hirió y dio muerte. Durante muchos días hizo Josué la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paces con los hijos de Israel, a excepción de los hiveos, moradores de Gabaón. Todas las conquistaron en combate, pues Yahvé había decretado empecinar el corazón de aquellos para la lucha contra Israel, para así consagrarlos al exterminio, sin tener compasión de ellos, antes bien aniquilándolos como había ordenado Yahvé a Moisés. Por aquel tiempo llegó Josué y extirpó a los anaquitas de la montaña de Hebrón, de Debir de Anab y de todos los montes de Judá e Israel, consagrándolos Josué al exterminio, así como a sus ciudades. No quedaron anaquitas en todo el territorio de los hijos de Israel, solo en Gaza, Gat y Asdod quedaron algunos. Así pues, Josué conquistó el país entero conforme a todo lo que Yahvé había indicado a Moisés, y Josué lo dio en herencia a Israel, con arreglo a su distribución por tribus, y el país descansó de la guerra. Y aquí termina el capítulo 11. Capítulo 12. Lista de monarcas vencidos. Estos son los reyes del país que los hijos de Israel batieron y de cuyas tierras tomaron posesión al otro lado del Jordán, al oriente, desde el torrente Arnón hasta la montaña de Hermón y toda la Arabab entera al oriente. Sión, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, dominaba desde
a orillas del torrente Arnón, el centro del valle y la mitad de Galaad hasta el torrente de Yabloc, frontera de los hijos de Amón, y la Arabab hasta el mar de Kinrot, al oriente, y hasta el mar del Arabab o mar de la sal, a oriente, en el camino de Bet-Ai, Simot, y por el sur a los pies del monte Pisgah, y el territorio de Og, rey de Basán, de un resto de los Refaín, residente en Astarot y Edrei, dominaba en el monte Hermón, Salcac y todo el Basán, hasta la frontera de los Jesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sión, rey de Hesbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los hijos de Israel los derrotaron, y Moisés, siervo de Yahvé, se lo entregó en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes del país que batieron Josué y los israelitas al otro lado del Jordán, al occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelado, que sube hacia Seir, y Josué se lo dio en herencia a las tribus de Israel, de acuerdo con sus particiones. En la montaña, en la zona baja, en la Arabab, en las vertientes, en el desierto y en el Negev, de los hititas, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los hiveos y los jebuseos. El rey de Jericó, 1, el rey de Ai, situado al lado de Bet-El, 1, el rey de Jerusalén, 1, el rey de Hebrón, 1, el rey de Yarmut, 1, el rey de Laquis, 1, el rey de Eglón, 1, el rey de Gezer, 1, el rey de Debir, 1, el rey de Geder, 1, el rey de Ormab, 1, el rey de Arad, 1, el rey de Linab, 1, el rey de Adullam, 1, el rey de Maquedat, 1, el rey de Bet-El, 1, el rey de Tapuap, 1, el rey de Efer, 1, el rey de Efec, 1, el rey de Sarón, 1, el rey de Madón, 1, el rey de Asor, 1, el rey de Sinrón, Meroón, 1, el rey de Aksaf, 1, el rey de Tanac, 1, el rey de Megdo, 1, el rey de Kedes, 1, el rey de Yocnoab del Carmelo, 1, el rey de Dor, de la región de Dor, 1, el rey de los gentiles de Gilgal, 1, el rey de Tirsap, 1, el total de los reyes, 31. Y aquí termina el capítulo 12. Que Dios te bendiga si has llegado hasta aquí. Mañana podrás escuchar el capítulo 13, que se titula Reparto del país, porciones en Transjordania. También podrás escuchar el capítulo 14, que se titula Territorio de las demás tribus, Hebrón para Caleb. Y por último podrás escuchar el capítulo 15, que se titula La porción de Judá. Que tengas un gran día. Adiós.